Hola querido auditorio de La Náusea TV, sean bienvenidos a una nueva entrega en este canal. El día de hoy me acompaña el doctor Rafael de la Garza y el maestro Héctor Oz. Abordamos las últimas noticias al respecto del proceso electoral en Venezuela. El pasado 28 de julio se eligió este presidente en este país, enfrentando a Nicolás Maduro del Partido Unido Socialista de Venezuela y a Edmundo González Urrutia de la Plataforma Unitaria Democrática, el candidato postulado tras la inhabilitación de María Corina Machado, la verdadera líder de la oposición venezolana. Los resultados han determinado una victoria del candidato oficialista con un 51.2% de la votación, pero han sido desconocidos por los opositores. Estos han acusado de fraude y argumentado tras tener evidencias, digamos, de este fraude, mientras que el partido oficialista pues acusa a María Corina Manchado y a Leopoldo López en particular de un supuesto hackeo electoral. En este sentido, también incluso la Fiscalía venezolana ya ha planteado el inicio de un proceso de investigación al respecto, porque supuestamente se habla de que se han alterado datos de más de 15.000 centros de votación. Es una respuesta a la declaración de Machado, ¿no? De tener las pruebas del supuesto fraude. Y esta guerra de acusaciones se suma, digamos, a la constante lucha entre oficialistas y opositores en los últimos años. En esto podemos recordar algunos procesos de los más álgidos, como el intento de golpe de Estado de 2002, todavía con el presidente Hugo Chávez, y la autoproclamación como presidente de Juan Guaidó, ¿no? El 5 de enero de 2019. En ese contexto, compañeros, digamos, tomando en cuenta que esto es una constante en la vida política venezolana, estas luchas, ¿cómo ven ustedes, digamos, esta elección? ¿En qué contexto político se da, tanto geopolítico como a nivel particular de América Latina y de Venezuela? Hola a todos, ¿me escuchan? Gusto estar aquí con ustedes una vez más, este espacio. Y efectivamente, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es un poco contextualizar, porque si nos metemos a los dimes y diretes de una campaña a todas luces poblada de mentiras y orquestada por los medios internacionales, pues no vamos a llegar a nada, ¿no? Nos vamos a quedar en la superficie. Entonces, a nivel global, lo primero, pues, es precisamente la discusión en Gaza y en Ucrania. Esos son los dos elementos que hay que tener presentes para comprender la situación en América Latina y particularmente en Venezuela. Es mucha la tensión y el conflicto y en este contexto de inestabilidad, creo que Venezuela en esta doble jugada, por un lado Maduro negociando en Estados Unidos con Biden y vendiendo petróleo y por el otro estableciendo con bombo y platillo algunas alianzas eh, que son más de escenificación, de grandes cosas que realmente algo importante. Y con China también. Rusia parece ser que prefiere concentrarse en África y no meterse o desgastarse en conflictos en el patio trasero de Estados Unidos por el momento. Sin embargo, ya reconoció el gobierno junto con China y con otros países, ¿no? Como Bolivia, etc. Entonces, en el ámbito internacional, la presión sobre Venezuela obedece sobre todo al manejo de recursos que en el contexto de una guerra global serían muy importantes mantener el control. Entonces, si Venezuela de alguna manera se inclina por apoyar a estos países que ya no son emergentes, sino que están prácticamente disputando el centro del sistema, evidentemente para Estados Unidos eso sería grave. Ahora bien, por lo que respecta al contexto latinoamericano, hay que ver que el subcontinente pues está profundamente dividido con gobiernos como el de Milei o el de Perú, eh, que llegó precisamente a cabo su llegada por esta señora por un golpe. Pues evidentemente Venezuela es una piedra en el zapato para los intereses estadounidenses. Y no es casual que Maduro haya retirado personal de las embajadas en varios de los países, incluyendo Chile, imagínese usted, con Boric, que declarando en que no, diciendo de que no hay elementos considerar legítimas las elecciones en un país con una monarquía del siglo XV, ¿sí?
como es los Emiratos. Desde ahí Boris lo hace. Entonces, claro, esto nos muestra que hay una profunda división, ¿sí? En Sudamérica, y Venezuela es sin duda una pieza clave en esta discusión, al grado de que incluso Lula y el propio presidente colombiano en un primer momento se mostraron muy cautelosos con respecto a reconocer, ¿no?, la victoria de Maduro, porque la presión es muy fuerte. Entonces, incluso el gobierno mexicano también ha sido muy cauteloso, y el presidente dijo que hasta que no estén las actas contadas, imagínense, por poco dice voto por voto, casilla por casilla, están a la expectativa. Entonces, esto evidentemente no abona a quitarle presión al régimen en Venezuela. Y a nivel interno, la discusión es entre una vieja oligarquía que fue desplazada por el chavismo y una nueva burguesía, llamarlo de alguna manera, que surge precisamente bajo el ala protectora del gobierno bolivariano. ¿Sí? Y estas dos grandes grupos se están de alguna manera disputando el poder. Maduro parece ser que lo que quiere es negociar con ambos. No tiene ningún problema con negociar con las viejas oligarquías, pero el contexto ha sido un contexto en el que el proyecto bolivariano ha sido disminuido, las libertades burguesas han sido de alguna manera limitadas, coartadas, cosa que es común en todo el continente, incluyendo Estados Unidos, si usted me lo permite, ¿sí? Porque si vamos a hablar de derechos laborales, que es una de las cosas que Maduro cortó por lo sano en Venezuela, pues usted dígame si aquí en México podemos presumir de derechos laborales. Pero bueno, no nos vamos a meter en esa discusión. En todo caso, el contexto latinoamericano no reaccionó al unísono, está dividido, y pues habrá que tomar en cuenta esto como parte de un contexto. Entonces hay presiones muy fuertes hacia Venezuela en un contexto dividido, tanto a nivel global como a nivel regional y además a nivel local. Entonces es obvio que en ese contexto las elecciones puedan ser un espacio un espacio, una ventana de oportunidad que puede ser aprovechada, ¿no?, sobre todo por los grupos políticos que están en contra de Maduro, incluso desde España, de Francia y otros países, pero señaladamente España. Yo supongo que las empresas españolas, Repsol, Odebrecht y todas esas, pues deben codiciar bastante ese petróleo que está ahí en Venezuela. Entonces, ese sería un contexto que, insisto, no abona a, a un diálogo y a elecciones de alguna manera que no generen este tipo de actitudes, y sobre todo también de algunos brotes de violencia que, como sabemos, siempre son orquestados desde Washington. Esa sería mi opinión por parte. No sé, Héctor, ¿qué pudieras ahí sumar? Sí, a ver, como comentas, hay distintos ángulos desde los cuales empezar a analizar la cuestión. Efectivamente, la cuestión geopolítica pues es fundamental, ¿no? Sabemos que estamos en medio de una muy cacareada transición hacia energías verdes, pero lo cierto es que hoy hay un estudio por ahí que por lo menos por 6 décadas más, el petróleo va a ser el combustible fundamental para todas las energías, y eso, bueno, es evidente. Mucho se ha dicho que Venezuela es el país con más reservas probadas en todo el mundo, incluso superior a los famosos países petroleros del Golfo Pérsico, ¿no? Arabia Saudita y demás. Entonces, evidentemente, esa cuestión está en disputa, y si bien, como comentabas, China parece que no se quiere meter de lleno en el patio trasero de los Estados Unidos, que por ahí Biden dijo que ya no somos patio trasero, sino que ya somos el delantero. Habrá que agradecerle ahí la expresión al expresidente o próximo expresidente de los Estados Unidos. Lo cierto es que hay intereses importantes. Rusia reconoció el triunfo, China reconoció el triunfo de Maduro, y evidentemente clavando una estaca ahí todavía en el corazón de lo que es el imperio yanqui, ¿no? Que es Latinoamérica. Sobre las elecciones, pues podemos comentar más bien poco, digamos, sabíamos que esta situación se iba a producir a fuerza, básicamente. ¿Por qué? Porque la oposición dijo que no iba a reconocer ninguna derrota, y que si los derrotaban era por fraude. Y Maduro también dijo que si la oposición se declaraba vencedora iba a ser por intervenciones extranjeras y con movilizaciones en las calles influenciadas por potencias extranjeras. Se ha estado peleando con Elon Musk últimamente, diciendo básicamente que Elon Musk es el culpable de todo, etcétera, etcétera. Pero bueno, más allá de cómo se desenvuelvan los acontecimientos, que bueno, ya cuestan vidas humanas, ya se habla de 700 detenidos,
cuestión que no es exclusiva, como comentaba Rafa, de un país como Venezuela, sino que la vimos, por ejemplo, en Perú hace pocos meses, en un sentido distinto, quitando a un presidente electo, ahí sí reconocido, y mediante un golpe de Estado. Vimos lo mismo en Bolivia, vimos casos similares en otras latitudes. Entonces, bueno, más allá de lo que ocurre en términos inmediatos en los próximos días, las próximas semanas, yo creo que lo que hay que empezar una es reconocer pues, la importancia que tiene el régimen venezolano. A ver, no podemos explicarnos la historia reciente de Latinoamérica, los últimos, todo lo que va del siglo XXI, sin la llegada de Hugo Chávez en el 99, ¿no? De ahí se explica Evo Morales, de ahí se explica Lula, de ahí se explica incluso los Kirchner, de ahí se explica, si usted quiere, retrasado, pero López Obrador. Toda la política que viene de esta famosa marea rosa, empieza en Venezuela, de una u otra forma. Y no solamente eso, sino que también de una u otra forma, en sentido contrario, pero Milei y Bolsonaro también se explican por ese triunfo que viene desde principios de los 2000 y que ahora, bueno, vemos cómo hay una corriente, digamos, en dirección opuesta, remando precisamente contra ciertos logros que se alcanzaron en estos regímenes progresistas, con ciertos aciertos, con muchos errores sobre los cuales me gustaría abonar un poco para precisamente entender la descomposición del régimen de Maduro, porque lo cierto es que más allá de lo que se quiera decir en términos de que si es una dictadura, de que si es una autocracia, efectivamente hay libertades políticas recortadas, lo cual, bueno, para quienes defienden la democracia a ultranza como el valor supremo y nada más hablan de democracia, pues parece que es el pecado mortal, aunque sabemos efectivamente que esa situación pasa en todos los países, incluyendo, como decía Rafa, Estados Unidos, y vemos lo que ha pasado, cuando menos en el caso de las protestas en defensa de Gaza, ¿no? En las propias universidades, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que, bueno, por poner algunos datos y pintar más o menos una pintura, el Producto Interno Bruto no es la única medida sobre la cual podemos reflexionar, pero a ver, por poner un punto de comparación, en el 2013, cuando fallece Hugo Chávez, cuando llega Nicolás Maduro, el PIB per cápita de Venezuela es exactamente el mismo que tiene México el día de hoy, ¿sí? Es 10,000, 11,000 dólares anuales. Hoy, el PIB interno bruto per cápita es de 3,000 dólares, es decir, es una caída del 70, del 80%. El petróleo es importante, evidentemente, cuando muere Chávez, está en récords de producción por alrededor de 3 millones de barriles de petróleo diarios. Hoy no produce ni 600,000. Es decir, comentaba Rafa bueno, hasta cierto punto esta lectura que hacíamos, que el bolivarianismo, el chavismo, impulsó la creación de una nueva burguesía, de una nueva oligarquía incluso. Mucho tiene que ver con que se expropiaron miles de empresas, por ahí ya que son más de 1,100 empresas las que se expropiaron durante el régimen de Chávez, que se mantuvo toda esa política de apoyo a la población con misiones bastante importantes de alfabetización, de vivienda, de educación, de alimentación, de construcción de estas famosas comunas, que son un punto importante para la vida política y social de Venezuela, pero hay que reconocer que se mantuvieron porque durante todos los 2000 el barril de petróleo estaba arriba de los $100. Entonces, todo ese dinero que empezó a entrar a las arcas venezolanas, pues impulsó una política de redistribución importante y que hay que reconocerla. Igual, los niveles de pobreza empiezan a bajar a la vuelta del siglo a partir de que Chávez llega al poder. Recordar muy brevemente que haga de cuenta que Venezuela desde los 80 hasta los 2000 lo gobernó el PRIAN, la famosa política del punto fijo, donde se cambiaban de partido, pero era básicamente una política liberal. Cuando Chávez llega al poder, efectivamente hay una redistribución importante de la riqueza que baja los niveles de pobreza al 12, 13%, y actualmente vemos niveles de pobreza que están arriba del 80%. ¿Se pueden cuestionar los datos? Por supuesto que sí, pero son los mismos datos que decían que con Chávez hubo una recuperación económica importante, una distribución del recurso importante, y que a partir del 2013 la situación se empieza a revertir. ¿Es culpa exclusiva de Maduro? Por supuesto que no. No podemos obviar la cuestión de las sanciones. Hay más de 1,000 sanciones que están impuestas desde Estados Unidos, en la segunda presidencia de Obama, por supuesto, el más demócrata de todos los demócratas en Estados Unidos, que han lesionado severamente la economía venezolana, como es el caso de Cuba, como es el caso de Irán, como es el caso de Rusia, aunque bueno, estas economías lo han podido soportar mejor que lo pudo soportar la endeble economía venezolana, que dependía exclusivamente del petróleo. Por otro lado, es la maldición que han tenido varios o muchos de los países de América Latina, esta famosa maldición de la abundancia de la que hablan algunos teóricos, que nos enfocamos en producir petróleo, en producir soja, en producir bienes primarios, y cuando hay crisis económicas en ese sentido, pues no hay para dónde correr. Entonces, efectivamente, por terminar con algunos datos más, cuando Chávez se presenta por última vez a elecciones, obtiene casi 9 millones de votos. Casi 9 millones de votos,
que son un poco más del doble, un poco menos del doble de los 5 millones que obtiene Maduro ahora. Es decir, hay una descomposición palpable del régimen. La cuestión de la migración, el éxodo de venezolanos, las cifras se exageran por uno y otro lado. El régimen dice que son un poco más de 1 millón, la oposición dice que sean más de 7, 8 millones, probablemente el número, como siempre, pues está entre medias. Pero como quiera que sea, eso ha suscitado una reacción que hasta cierto punto puede explicar el hecho de que haya ganado Bolsonaro en Brasil, el hecho de que gane Milei en Argentina, porque la gente está preocupada por este discurso de las famosas nuevas derechas, de que es la inmigración la que viene a quitarnos nuestros trabajos, etcétera, etcétera, a provocar delincuencia y demás. Lo que para Europa son los sirios, por ejemplo, en Sudamérica son los venezolanos. Y hay muestras de racismo, de xenofobia en Chile, en Perú, en muchos países, que precisamente tienen que ver con esa situación de la inflación. Mucho hablamos de la inflación en Argentina, pero lo cierto es que la inflación en Venezuela estaba por arriba del 1000% hace unos años, se ha recuperado. Pero ya no Entonces, está, ya no está, ya no está. Ojo. ¿pero por qué? Precisamente porque se aliviaron sanciones. Se Se dieron dolarizó, de las porque se manitas, dolarizó también. claro. Sí, pues Y sí, de acuerdo. lo que decías, porque hubo recortes importantes a todas esas misiones, a esos programas de asistencia, a los vouchers, a las cuestiones laborales, hubo recortes al más puro estilo neoliberal. Entonces, sí, lo que hay que entender es, a ver, aquí no vamos a defender a Machado, ni siquiera a Capriles, ni mucho menos, ¿no? Ni a comprarnos todo este discurso de que las libertades democráticas están por encima. Pero yo lo que no veo, lo que veo es una ausencia completa de crítica por parte de los sectores de izquierda o de supuesta izquierda respecto, olvídese del imperialismo y de que hay que seguir denunciando el imperialismo yanqui, el cual existe y es una realidad, pero yo no escucho a nadie hablando de los de los millones de venezolanos que tuvieron que emigrar, de la gente que vive en pobreza extrema desde hace 4 o 5 años, desde que en el 2017 las cosas se fueron básicamente al carajo en Venezuela, que hay una recuperación paulatina y lenta, sí, seguramente. Ahora, si gana Maduro, si se refuerza Maduro, ¿qué va a pasar con las sanciones? ¿Se van a recrudecer? ¿Vamos a volver a una situación de hiperinflación como la que teníamos hace 3 o 4 años? Entonces, digo, eso es un dilema hasta cierto punto ético. Apoyar un régimen como el de Maduro, como el venezolano, solamente por un discurso, cuando en realidad los 50, 60, 70% de las poblaciones están en condiciones peores de las que estaban con Chávez, evidentemente, y incluso antes, pues es una cuestión para la cual yo no tengo respuesta, evidentemente, pero es algo que debe estar a debate y sobre todo, insisto, hace falta crítica por parte de la propia izquierda. Hay movimientos de izquierda, digamos, auténtica, dentro del propio bolivarianismo, dentro del propio régimen de Maduro, que han estado borrados porque, como comentabas, Maduro está montado sobre una dirigencia burocrática, oligárquica, que se ha montado sobre las empresas, sobre PDVSA, sobre los grandes recursos de Venezuela, y que son básicamente los que están disfrutando de los pocos o muchos recursos que entran por el petróleo. Entonces, es una situación que hay que criticar, insisto, sin caer en este discurso de que por ahí alguien decía, pues es que no se puede sostener el antiimperialismo solamente con discurso, cuando las libertades democráticas están en riesgo. Digo, eso al final del día, este fundamentalismo democrático de pensar que la democracia resuelve todos los problemas, ya sabemos que no es de ninguna forma la única solución, ¿no? Pero insisto, las condiciones materiales de la gente las garantizó el chavismo durante 10 años, 13 años. Durante 13 años hubo mejoras concretas, pero llevamos ya 11 en donde la pauperización, la precarización de la economía venezolana es palpable, a pesar de que se mantenga el discurso antiimperialista. En toda la región, Héctor, no nada más en Venezuela, Seguro, en pero mucho toda la más región, acusado, incluyendo mucho. nuestro país, y toda la región expulsa migrantes. Nosotros somos el número uno, no lo olvides. No son los venezolanos, Sí, son los sí. mexicanos. Entonces, bueno, digo, de acuerdo, hay muchas aristas y aquí no estamos tratando de defender a Maduro, pero tampoco queremos concentrarnos solamente en la figura de Maduro para justificar y explicar toda la cuestión. Entonces, digo, de acuerdo, la situación es crítica, hay conflictos con la parte de los bloqueos, efectivamente, por errores internos. Incluso Maduro, en este afán por mantenerse en el poder, ha regresado tierras que Chávez y que el chavismo expropió, ¿sí? Ha establecido contactos todo el tiempo, ¿no? Y ha hecho cosas para satisfacer a las oligarquías, ¿no? Entonces, pero bueno, pues ese es el pragmatismo, digo, no vamos a hablar aquí de Andrés Manuel López Obrador, porque sería muy feo compararlo con él, ¿no? Porque pues, las comparaciones siempre son odiosas, pero al final se trata de mantener el poder, ¿sí? Y como tú dices, el poder se está descarapelando y con el tiempo no se puede mantener igual, pero a final de cuentas, pues esa es una ley, digamos, ¿no? Nadie dura en el poder toda la vida, nadie.
No, y mira, como dices, no, Sí, no se trata de concentrar toda la crítica en Maduro por lo ridículo que puede ser el no, personaje y por mucho que se presta a memes. Pero a ver, como decía yo, no se entiende la política de Latinoamérica en el siglo XX en el siglo XXI sin Chávez y sin el bolivarianismo. Pero a ver, es el único partido movimiento exitoso, si se quiere, por utilizar esa categoría más allá de Morena, más allá de los No frentes lo en Argentina. es. Partido, No, no, no sí, es un en un partido principio sí totalmente lo es. oligárquico. Es Ahora como sí, pero con Morena, es un Chávez, partido pero cascarón. sí, no, pero con Chávez pero sí nunca será moviliza. igual. Sí, con Chávez sí, a ver, esos 5 millones de personas que siguen votando al Ah, chavismo no sí. se explican, sino porque hay una serie de comunas, hay una serie de identificación con las que identifican Sí, partido, con comunidad y con Chávez en un primer momento y luego con Maduro. sí, En ese sentido exacto. es el único exitoso. Entonces, como dices, no se trata de personalizar todo en Maduro, sino decir que esa alianza que existía entre partido, entre movimiento, que hemos visto cómo se ha roto en el caso de Bolivia con los indígenas, hemos visto cómo se rompió en el caso de Ecuador, ni se diga del caso de Morena. Tardó en romperse en Venezuela, pero efectivamente se le ha recortado derechos a los trabajadores, las propias comunas han perdido territorios, las propias comunas han denunciado cómo se les imponen personajes que vienen ya de la dirigencia del partido. Entonces, ese divorcio es cada vez más palpable y como siempre lo decimos, a ver, si hacemos la crítica no es porque estamos esperando que llegue el neoliberalismo a Venezuela a imponer medidas draconianas tipo Milei y a salvarnos, no, sino que sencillamente sabemos que esa va a ser la consecuencia tarde o temprano si el régimen no logra recomponer y si los cuadros que están más aliados con los sectores sociales no buscan recomponer la situación, porque no va a ser Maduro efectivamente. No se ve un sucesor de Maduro a la vista, se va a ir hasta el 31, hasta 2031. 6 años más de desgaste del régimen, de alianzas con los viejos sectores de la oligarquía y con los nuevos sectores que se crearon. Insisto yo con el caso de PDVSA porque medio lo investigué. A PDVSA la Pero, destruyeron los militares, no las pero ¿qué crees que va a sanciones. pasar? ¿Crees que va a pasar con esas comunas cuando se vaya el chavismo? ¿Tú crees que se van a mantener? Pero ¿qué les No, está pasando las van a ahora? reventar como lo está haciendo Milei ahorita en Exacto, Argentina. a eso me refiero. Comedores. Entonces, el punto es, ok, no estamos de acuerdo con Maduro, tiene serios errores, pero ese experimento que viene de chavismo solo se garantiza estando Maduro o estando el Exacto. PSV A ahí. eso, De otra a eso manera, me lo refiero. primero que van a hacer es atacarlos. Por eso, pero es que a eso está encaminado. Si no se recompone el régimen, en 6 años, olvídate, y la respuesta va a ser esa que estás comentando. Entonces, la crítica no es, insisto, para proponer que llegue ahorita Machado a la presidencia, por favor. La crítica No, es pues no. señalando los errores del régimen, porque efectivamente, si no se recompone en 6 años, vamos a tener a Milei venezolano. Sí, Nada más, o más bien sea, como para explicar esta diferencia de votos, cuando en realidad hay más votantes que cuando estaba Chávez, ¿no? Pero hay que pero descontar tantito. los millones de migrantes que se fueron, en fin, hay toda una discusión Mm, ahí. Pero lo que parece que queda claro es que la base del bolivarianismo sigue votando y sigue siendo un voto duro para Maduro. Y es por eso que ganó. ¿Cuánto? ¿Cuánto pueda soportar esa base o que sea superada? Porque la verdad estuvo relativamente cerrado, 5 o 6 puntos, pues ya es algo, ¿no? Y como tú dices, lo que preocupa es, bueno, pues por lo visto, si la tendencia sigue, pues evidentemente van a perder la elección. Entonces, el asunto es ahí cómo va, cómo va a ser. Y Pero lo estamos adelantando. sí, al respecto, quisiera introducir justamente esta cuestión, ¿no? Se ha hablado de estos dos factores como cuestiones primordiales para el mantenimiento del proyecto que se sigue asumiendo como bolivariano. Ya podríamos criticar si lo es o todavía no. Lo cierto es que estos dos factores, tanto el proceso en cuestiones políticas, no solo en términos de estas democracias liberales, que es lo que siempre se reclama, sino en términos de composición del proyecto, en características de la conexión entre partido y movimiento, y por otro lado el factor económico, ¿no? No podemos obviar que la cuestión económica es un eje central, dado que, en primer lugar, pues el proyecto de Hugo Chávez llega justamente por el fracaso económico de esta conversión neoliberal, ¿no? Recordemos que Carlos Andrés Pérez fue quien introdujo estas medidas de shock con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? En las crisis económicas venezolanas a fines de los 90, que es lo que desemboca en el movimiento, que es lo que desemboca en la represión y que es lo que a la postre lleva a Hugo Chávez al poder. Y obviamente el crecimiento radical de la economía y mantenimiento, digamos, de esta bonanza por parte de Hugo Chávez explican hasta cierto punto también el mantenimiento del proyecto bolivariano hasta ahora.
Y esto se refuerza y quisiera plantearlo para si quieren que vayamos cerrando un poco esto. Recordemos que tras el inicio de la guerra de Ucrania y las tensiones que se han mantenido entre Estados Unidos y China, las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela han tenido algunas mejoras que ya ustedes mencionaban, ¿no? Lo cual Mm. ha, digamos, impactado directamente en su economía, además del acercamiento con China y con Rusia, ¿no? Algunos datos mencionan que la economía de Venezuela mejoró en 2024 y se prevé un crecimiento del 4% del PIB, lo cual no es poco, por supuesto, así como un crecimiento sostenido de la producción petrolera, ¿no? Héctor ya mencionaba un poco de eso, los datos ahorita mencionan que son 820,000 barriles diarios los que se están produciendo, muy lejos de las cifras con Chávez, obviamente, pero un 20% más que hace un año, ¿no? Si bien esto es una leve mejora ante la caída general de la economía, como mencionaba Héctor, de cerca del 70-80%, sin lugar a dudas es un factor a tener en cuenta en estas elecciones, más aún cuando tomamos en cuenta todos los activos que el gobierno estadounidense ya le congeló, tanto Estados Unidos como en Europa, a Es cierto. Venezuela, sobre todo en 2017-18, todas las sanciones que se han planteado y esta reconversión de la economía venezolana hacia una producción interna, algo que Rusia hizo muy fácilmente, por supuesto, porque tenían toda la industria de la época soviética. A Venezuela le costó cuántos años de empezar a ser un poco solvente en ese aspecto, y esto sin lugar a dudas impacta en el electorado. En este sentido, ustedes, digamos, cómo prevén los siguientes movimientos en términos de economía y política en Venezuela, sobre todo, digamos, auspiciando el hecho de que, bueno, esperando el hecho de que esta confrontación entre el oficialismo y la oposición no llegue más allá, ¿no? Que parece que el clima tampoco habla de que vaya a haber un problema mayor para el oficialismo. No, sí, no, no creo, pero bueno, no sé si vaya a tomar las características que tuvo, por ejemplo, en 2014, ¿no? Con las garimpas y todo esto, que fue una guerra, pequeña guerra civil. Es cuando se Eh, vienen las sanciones. Efectivamente, cuando viene la gran ofensiva, ¿no? Entonces, bueno, la verdad, el escenario es muy complicado, pero yo me voy a permitir, simplificando a lo mejor demasiado, o no demasiado, pero un poco, que lo que estamos aquí básicamente es frente a un conflicto que es generalizado en la región, una crisis del Estado liberal de la posguerra. Y cuando tú mencionabas precisamente a Carlos Andrés Pérez y a toda esta propuesta, ¿no? Que llega hasta los años 80 y luego ya en los 90 empieza el chavismo, es por la construcción de un nuevo Estado, ¿sí? De un Estado, digamos, ya que vaya más allá de los estados surgidos después de la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente, tal vez esa sea una crítica no solamente a Venezuela, a todos, a Argentina, vea usted la crisis, a Chile, en fin, a Colombia, que se está intentando. Y eso que se plantearon nuevas constituciones, tanto en Brasil como en Bolivia, con la idea de fundar partidos, estados nuevos, pero de alguna manera eso no ha salido adelante, no se ha podido llevar a cabo. En el caso de Venezuela, me parece que lamentablemente Maduro ha dado marcha atrás precisamente en la propuesta del socialismo del siglo XXI que planteaba Chávez, en este afán de mantenerse en el poder. Como bien dijo Héctor, apagado a la izquierda, no, dentro del partido, y ha obligado incluso a que partidos de izquierda apoyen a los candidatos de la derecha. Sí, para sacar a Maduro. Así está la cosa de polarizada. Entonces lo que tenemos es una crisis de Estado en la que no se logra realmente acabar con las viejas instituciones y por un lado y por el otro no se logra establecer algo. Y entonces, ¿no? Una vez más, como decía Gramsci, pues es un contexto de crisis en el que las soluciones son lo más pragmático que hay, ¿no? ¿Para qué? Para mantener vivo y si para eso hay que negociar con el diablo, lo van a hacer, ¿no? Entonces a mí me parece que es la misma situación que vemos en Chile, ¿no? Y bueno, lo patético de esto es, por ejemplo, el tuit de Nayib Bukele. Fantástico. No imagina. Nayib Bukele, ¿no?
que se pasó la Constitución por eso. ¿Por qué ahí no hubo esta? Porque El Salvador no tiene petróleo, apenas si tiene un poquito de tierra, un pedacito así, ¿a quién le importa? No hay mucho en juego ahí, ¿no? Entonces, la crítica del propio Trump, nosotros estábamos a punto de lograr quedarnos con Venezuela, llegan estos demócratas y la riegan completa, es cuando menos no tiene pelos en la lengua, ¿no? Pero en realidad es triste y hay que decirlo, el proyecto que generó todo el progresismo latinoamericano, o al menos la primera ola, como le llaman, hoy es difícil encontrarlo, más allá de estas comunas y de esta Expresiones, sí. actividad que se está dando abajo y que es tal vez la única esperanza que podamos tener, ¿no? Porque si eso se mantiene más tiempo, lo que vamos a tener es nuevas generaciones que van a defender ese proyecto contra la izquierda, contra la derecha y contra cualquiera, ¿no? Que se enfrente a eso. Porque esa politización que se dio desde el chavismo no va a desaparecer de un día para otro, ¿no? Sobre todo en las zonas más pobres. Y sí, efectivamente, ya lo sabemos, los progresismos no son la solución a la pobreza en Latinoamérica, pues no, ya van 20 años y veintitantos años y pues no, ya vemos que en realidad no es por ahí, con el agravante de que tuvieron un buen impulso por las materias primas que pudieron tener altas, caras, pero pues ahora no es el caso. Y bueno, llama la atención, habría que revisar con más detalle cómo le hicieron en Venezuela para darle la vuelta y para generar expectativas de 4%, que es superior al que, por ejemplo, va a tener México este año, ¿sí? Y con una inflación baja. ¿Cómo le hizo? Pues evidentemente congelando salarios, evitando huelgas, pues sí, o sea, y entonces ahí es donde vemos cómo en este afán de mantenerse en el poder, que es la lógica ¿no? de los gobernantes, como le diría Maquiavelo, no lo digo yo, este, al final todo se vale. Y aquí en México nos hemos dado cuenta de ello, lo hemos visto en otros países, entonces pues, veremos con atención en estos años que vienen, en el caso de que se quede Maduro, qué consecuencias va a tener y si el desgaste va a continuar. ¿Sí? Yo como empezaba un poco, a lo mejor, como dice Rafa, simplificando o exagerando, si la segunda mitad del siglo XX, en términos de política y sobre todo de una política contestataria, estuvo definida por Cuba y por lo que pasó en la Revolución, yo digo que las primeras 2, 3 décadas del siglo XXI han estado definidas por lo que empezó a pasar en el 1999 en Venezuela, para bien y para mal, en muchos sentidos. Mm. Esa constitución de la que habla Rafa era en verdad progresista en un buen sentido, no como el progresismo que se intentó aplicar en Chile hace 2 años y vimos en qué terminó ese intento de pseudoconstitución. Pero la constitución en Venezuela sí trastocaba ciertos valores fundamentales del orden liberal, aunque bueno, hemos visto cómo se ha desarrollado. Pues terminar con esa parte de lo que hablábamos, efectivamente hay una polarización, como les gusta llamarlo ahora en Latinoamérica, en todos los países, enfrentando estas nuevas derechas y demás, pero pues no olvidar el contexto internacional, ¿no? Y Maduro efectivamente, como buen pragmático que es y como buen caudillo o lo que se quiera, va a negociar con tirios y troyanos. Y tirios y troyanos quiere decir con Estados Unidos, pero también con Rusia y con China. Los Estados Unidos están en una crisis cada vez más profunda, han sido el hegemón que ha vivido de extraer rentas de Latinoamérica durante los últimos 70, 80 años y va a seguir intentándolo, evidentemente, pero no tiene ya el control que tuvo durante las últimas décadas del siglo XX y cada vez va a ser más complicado, ¿no? Efectivamente, pues terminar con eso, pensar en que todos estos movimientos de carácter autonomista, de carácter, eh, digamos, más social, más comunitario, pues son los que están manteniendo al partido en las calles, al bolivarianismo en las calles de Venezuela, algo que desapareció en Argentina, algo que desapareció en Ecuador, que más o menos se sostiene en Bolivia y más o menos se sostiene en Venezuela. Y pues son las formas alternativas de política que tendrá que ir dirimiendo hacia dónde se va construyendo un cierto futuro que pueda garantizar cierta soberanía para Venezuela después de tantos años, o si acabamos con una vuelta a la derecha que pues eventualmente podría pasar, sobre todo si los índices continúan como están, ya nomás por meter la cuña ahí, recuperar 4% después de que caíste 70%, pues sí, el número parece importante, pero si uno cae 4% y se recupera 4%, no llegó al mismo lugar del que partió, No, no, porque no, así claro que funciona, no. No, no. Y así mira, funcionan los si usted números, está sí. pensando
si usted está pensando que todo va a depender de quién gane en la elección de Estados Unidos, pues no está entendiendo nada, porque no ha habido ninguna diferencia entre Trump o entre republicanos y demócratas. Si no son los republicanos o los demócratas los que marcan la política internacional, son las grandes corporaciones, Elon Musk y toda esa bola, que han básicamente mostrado por qué quieren que caiga el régimen de Maduro. Entonces no va a haber diferencia si gana Trump o si gana Harris. Va a ser la misma historia. ¿Por qué? Pues porque básicamente es la primera reserva de petróleo en el mundo y como tú dijiste, Héctor, el modelo de combustibles fósiles no va a cambiar en 10 años ni en 20, ¿no? Va a tomar hasta que se acabe en última hora, ¿no? Entonces, Hace 10, 12 años estaba de moda la crítica al neoextractivismo. Yo creo que es pertinente no tanto en términos ambientales, sino de que las economías latinoamericanas no han sabido recomponer sus modelos y siguen dependiendo de exportar materias primas. Ya la cuestión ambiental la podemos discutir en otro sentido, pero ningún país de Latinoamérica ha logrado dar ese salto. Veremos si ahora, digamos, con nuevas inversiones, con el famoso nearshoring que tiene no, no. todos los bemoles que Ah, queramos, doctor, pero por pues favor, no diga esas cosas. Doctor, no, mientras no, no, eso no, no va mientras a sigamos pasar. dependiendo del sector primario, pasa lo Ah, que pasa. Entonces, crisis de carácter recurrente que terminan. Y sí, nada más para so- terminar, Obama impuso las sanciones, Trump las continuó, Biden las profundizó y quien llegue, pues entonces eso, en ese sentido, sí, de acuerdo. y Pero bueno, está más o menos. las condiciones estructurales de la economía de nuestros países, no va a cambiar de un día para otro, y No, si no han menos con cambiado el en 200 progresismo, años. menos con el progresismo, ¿no? Entonces, bueno, ese es el gran problema y es por eso que no se puede construir un Estado nuevo, porque la estructura económica es la misma, entonces, no hay manera, no hay manera, ¿no? No se puede disociar, el Estado no puede estar disociado de la estructura económica, no, depende de ella, más bien. Mientras esa estructura permanezca, lo que vamos a tener es estas oligarquías vendepatrias, por llamarlas de alguna manera, que van a seguir en el modelo extractivista, neoextractivista, como usted le quiera llamar, porque ese es el modelo parasitario que le conviene a las burguesías regionales. No les da para más, ¿no? Pero Incluyendo a bueno, las estatales. ¿Sí? claro. Sí, porque aquí yo me acuerdo, Raúl Sivecki escribió un trabajo, Sivecki, muy interesante, mostrando el enriquecimiento que él llamaba corrupción, efectivamente, en parte es corrupción, el enriquecimiento de sectores nuevos aliados al PSV, precisamente para poner un frente a la vieja oligarquía, ¿no? Y a final de cuentas, entonces, ahora tenemos una nueva burguesía, como le llaman, ¿no? Basada en la corrupción, en la entrega de recursos públicos, que no está con muchas ganas de llevar adelante el proyecto bolivariano, ni en los aspectos menos afilados, porque hoy su situación ha cambiado y sus intereses son diferentes a los que tenían antes. Entonces fue un grave error, porque pues si para atacar una víbora usted crea otra, al final lo que va a pasar es que las dos víboras se le van a echar encima, no se van a pelear entre ellas. Pero bueno, esa fue, digamos, algo que vino de Maduro más que de Chávez, pero yo creo que con Chávez hay una tendencia ya hasta cierto punto y Chávez al final no radicaliza el proyecto y bueno, y luego se muere, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí la situación en Venezuela se complicó mucho, ¿no? Pero bueno, veremos qué viene. Bueno, sí, sin lugar a dudas, muchas claves quedan ahí pendientes por resolver a partir de cómo se vayan dando la información al respecto, pero bueno, como siempre en esta mesa tratamos de mantener una mirada crítica, ¿no? A este tipo de planteamientos, sobre todo pues con la complejidad que amerita el caso, ¿no? Bueno, entonces con esto terminaríamos, seguiremos revisando el caso más a fondo los próximos días y semanas. Y bueno, les agradecemos nuevamente por recurrir a este canal, compartir video, darle like, suscribirse si les gusta el contenido y nos vemos en una siguiente entrega. Gracias.